Pues tú te llamas. Yo, María García López. Vale. Y bueno, eres andaluza. Claro, nací en Almería. Claro. Pues eso, que yo nací en Almería, Ajá. pero claro, ¿qué ocurre? Que ya como llevo aquí más de 30 años, Correcto. pues yo normalmente me considero Claro. valenciana de origen andaluz. Claro, absolutamente. Porque mi origen no lo voy a perder. Hombre, lo tengo ahí clavadito. Nos conviene que lo No, es que no. Que hay el refrán este que dice que no es de bien nacido, no ser agradecido. Sí. Yo agradezco donde nací. Claro. Además que lo que habéis traído aquí es... Claro. Sí. ¿Y cómo fue que vinisteis para acá? Yo vine por trabajo de mi marido. Ajá, vale. Sí, él vino aquí a la jefatura de la policía de Moncada. Y nada, pensamos que era un buen sitio para que mi hijo estuviera sentado, donde en los traslados de la Guardia Civil nos movíamos mucho. Y aquí pues sería una cosa para estar tranquilos, que ellos también se ubicaran bien, pudieran estudiar y estar bien, y por ello fue el cambio de mi marido, y desde luego pues encantado de estar aquí en Valencia y en Moncada concretamente. Además tú eres maestra, nos dijiste. Claro. Y dejé mi profesión por cuidar a mis hijos y estar cerca de mi marido. Claro. Porque si no teníamos que estar cada uno donde me trasladaran a mí, donde a él, muy difícil. Tuvimos el hijo enseguida que nos casamos y eso nos unió para estar siempre juntos. Claro. Qué bien. Claro. Bueno, tú nos contabas que viniste aquí y que la integración, digamos, fue muy fácil, en parte porque ya existía esta asociación. Estaban iniciándola. Ajá, vale. Estaban ya, sí, con el nombre de Asociación Andaluza Rociera, en Moncada. Estas personas que sentían la añoranza de su tierra, claro, pues estaban haciendo y tal para crear esta asociación. Mi marido llegó, ellos se enteraron que era andaluz y fueron a visitarlo y le dijeron, mire, estamos creando una asociación de andaluces y tal, si quieren ustedes y tal. Mi marido dijo inmediatamente, claro, qué mejor forma de entrar y conocer gente y estar con personas de valencianos, pero andaluces también, donde veamos nosotros un poco más cerca Andalucía. Y desde ese momento pues entramos en la asociación, dijimos que sí y adelante. Claro. Entramos y no hemos salido todavía de ella. Qué bien, ya. Además, claro, eres la presidenta. Claro, claro. No estás en segunda fila, vamos. No, estoy en primera casi desde que llegué a ella. Sí. ¿Has estado también en la federación? Sí, de entidades culturales andaluzas en la Comunidad Valenciana. Ajá. 6 años. En la presidencia. Presidencia, sí. Ostras, qué barbaridad. A ver, yo entré con un compañero que se presentó como presidente. Me tocó en un momento a mí, me llamó en un momento que no me encontraba muy fuerte. Yo soy una persona fuerte de naturaleza, pero había pasado ahí una rachita que no estaba muy bien de salud, muy rápida, pero claro, me dijo, me hace falta para nuestra federación y para Andalucía. ¿Qué me dices? Digo, pues adelante, ahí voy. ¿Qué ocurre? Que entonces, en aquellos años que te estoy hablando, en esos años, solo había habido presidentes hombres en nuestra federación. Vale. Entró con Miguel García Nestrosa, yo como vicepresidenta, y este señor a los 3 meses o 4 le da un infarto y pues no debería estar en primera plana, debía llevar una vida más tranquila. Y entonces, pues claro, es una lista abierta donde me habían votado como vicepresidenta. En nuestro estatuto lo dice así. Y claro, yo llamo a la Junta, digo lo que ocurre y tal, y allí me contenta la Junta de Andalucía. Puedes no presentarte como presidenta, abrir elecciones y que salgan los que quieran, o como ya está votada, simplemente con el acuerdo de la Asamblea, pues si quieres puedes pasar a la presidencia y que vaya corriendo turno. Y yo dije, pues sí, claro que quiero. Sí, claro que quiero. Y efectivamente pues hicimos una asamblea, que la asamblea es la que cierra todo, de una federación, asamblea de presidentes.
y me expuse que, pues, que quería ser la presidenta de ellos, que quería pasar a la presidencia y que como ellos lo vieran lo hacíamos. Pues nada, en ese momento pues dijeron que sí y me convertí en la presidenta de la federación, donde yo sé que muchos de ellos, de hecho lo dijeron, no daban nada porque una mujer presidiera la federación. Era la primera mujer, fui la primera mujer que presidí esta federación. María en 3 meses o 4 se asusta y coge la puerta. Ostras. Vale. Bueno, pues adelante con el tema. No quiero decir nada de cómo me encontré esa federación, porque son compañeros. Y yo empecé como hacemos las mujeres, llevando desde poquito a más, como en nuestra casa. Sí. Y salí adelante, enseguida tuve el Día de Andalucía, que es la cosa más fuerte que tenemos nosotros, y yo adelante con el tema y bueno, pues he estado 6 años, 2 legislaturas, pues porque ya dije no voy a seguir más porque es un trabajo grande y ahora me voy a dedicar a Moncada. Claro. Donde ya te digo que no daban nada porque pensaban que una mujer no era aquella y no había más que corbatas. Ya. Y las corbatas, pues me parece muy bien porque ni somos más las mujeres que los hombres, Claro. Totalmente somos iguales, pero si tienes capacidad para estar en un sitio, pues ya está. Claro. Además, los vicepresidentes que tenía eran 2 hombres, la junta estaba compartida con hombres y mujeres. Perfecto, Qué historia más bonita. perfecto. ¿Y cuáles son las funciones en la federación? Porque nos dijiste que había relación con la Junta. Porque... Sí, claro, claro. A ver, la federación es la que cada entidad tenemos nuestros propios estatutos y nos regimos libremente. Sí. Pertenecemos a una federación porque la aglutinación de personas o de asociaciones hace fuerza. Entonces creamos esa federación. Por eso, por tener más fuerza en la comunidad para ayudas y pedir cosas donde pudiéramos ser más. Claro. Uno solo no consigue tanto. Claro. Cuando se creó esa federación, esta casa, Moncada, Sí. fue una de las que estuvimos haciendo estatutos, preparando con las distintas casas. Sí. De hecho, la federación, su primer domicilio fue Moncada. Ajá. Caramba. 2 años estuvo en la Asociación Andaluza Rociera, en la calle de San Roque que estábamos. Ajá. La federación, Sí, sí. porque no tenía dinero para tener una sede y tal, y estuvo en nuestra entidad. A partir de esos 2 años ya la federación se fue consolidando, donde aún no recibía subvenciones ni nada, y entonces ¿qué ocurre? Pues que ya ellos se fueron a Valencia, porque desde Valencia Central pues cogían todas las entidades y ya pasó a Valencia. Y bueno, pues ya te digo, 6 años, y creo que en los 6 años, creo que cuando terminé, llevé una feria andaluza a Valencia, donde se hacía en Aldaya, en el pueblo de Aldaya, Sí. la feria andaluza, para que los andaluces pudieran tener en esa semana unas ayudas, montar un sitio donde poder tener una ayuda, porque las cuotas son bajitas, porque no había muchas ayudas, y eso se creó para eso, esa feria, para ayuda de casetas de Andalucía, que luego en el año pudieran, ese poco que sacaban ahí, pudieran en su entidad. Qué bien. Y se empezó en Aldaya. Ajá. Allí se llevó 2 o 3 años, pero yo cuando entré pensé que esa feria, que además estaba ya muy consolidada, estuviera en Valencia. Claro, claro. Y bueno, pues nada, pues me fui a hablar con Rita Barberá, que estaba de presidenta, de alcaldesa entonces, y bueno, pues con toque y toque a la puerta me recibió. Y bueno, y conseguí el sitio del río, donde actualmente está la feria, no la han movido de allí. Sí, sí. Y allí llevé la feria. No quiero hablar mucho de mí concretamente, pero bueno, estas 2 cositas sí las quiero decir, esta de la feria, y otra es que la Generalidad Valenciana nos regaló una imagen de la Virgen del Rocío, Ajá. de tamaño de mujer, como yo, una imagen grande, donde la tenemos en la iglesia de San Luis Beltrán en Valencia, la Fonteta.
Y bueno, pues esa imagen venía con una ropa y después al año siguiente una ropita así más humilde, de virgen, pero más corriente, y al año siguiente conseguimos una ayuda de la Generalidad donde nos dio para poder hacer una ropa que es la que actualmente luce la Virgen. Bueno, María, o sea, yo soy una persona, también soy modista, sé coser, me comprometí en ayudar a hacer esa ropa de la imagen de la Virgen. ¡Ostras! Y así un poco dije que iba a ayudar, y claro, como entonces no estaba yo en la federación, que eran los hombres, pues dijeron, tú la llevas. Ajá. Pues María, pues tú, a ver cómo tal. Y pues bueno, pues hicimos, y una persona que es Conchín Marco, de aquí de esta entidad, y yo, Sí. pues hicimos esa ropa que hoy tiene la federación, el manto, la túnica, la ropa del niño, el manto, todo. Eso no es saber coser un poquito, eso es ya... Y bueno, el tema bordado va bordado en oro y todo. Claro, pero eso... Bordado en oro no lo bordamos nosotros. Ajá. Nosotros hicimos la confección, Vale. y todo lo que es los vivos de oro que lleva puestos de manual y todo, la ropa de oro la bordó una persona en Valencia. Ajá. Lo que es el bordado, que se lo tuve que dar, claro, el bordado, cortado, hecho todo y tal. Claro. Y le pusimos esa ropa preciosa a la Virgen. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué ocurre? Que la iglesia de San Luis Beltrán estaba prácticamente para ir a ruina, porque aquel terreno es un poquito pantanoso, aquello se estaba yendo la iglesia hacia un lado, se abrían grietas, de un lado iba cediendo, ponían catas, que suele decir, ¿no?, la cata para ver, y cada vez iba abriendo más. Bueno, pues entonces yo me fui, estaba entonces Paco Can de presidente de la comunidad, sí. Y yo dije, pues como tenemos allí nuestra imagen, yo tengo que ver si esta iglesia la tienen que arreglar, porque la verdad es que esa iglesia es como una catedral, es buena iglesia, y claro, allí derrumbar aquello harían pues un templo moderno y tal. Bueno, pues yo me costó también mucho allí tocar, y conseguí que se arreglara la iglesia. ¡Ostras! Y la iglesia está arreglada, está en pleno funcionamiento, y nuestra imagen está allí. Claro. Tiene una capilla preciosa para ella en esa iglesia. Cada domingo primero de mes se hace una misa rociera allí para culto de nuestra imagen. Allí estuvo el presidente cuando se abrió la iglesia, cuando se renovó todo, cerraron todas las catas, metieron un montón de dinero dentro del suelo, era lo que había que meter era en cimientos, en cimentación. En realidad arriba era tapar, pero la cimentación era lo que costaba. Y de hecho lo dejaron, y la iglesia pues está perfecta para los feligreses de allí, y ya está. Amén de esos 6 años, muchas cosas, pero como yo quiero hablar también de la Asociación Rociera, claro. Por eso quiero, y además yo no quiero echarme nada de flores ni nada, una cosa que hice pues en la Comunidad Valenciana por Andalucía, y que todo lo que hago en la Comunidad Valenciana, sí, pues claro, es para bien de ella. Sí, absolutamente. Entonces, pues ya está. Esta es la imagen que lleváis ahora en la... Es la que llevamos al Rocío, a la romería del Rocío. Claro. Vale. Una imagen preciosa, ya te digo, de un tamaño pues como de mujer. Y con una cara preciosa, más bonita, porque claro, cada imagenero hace una cara, ¿no? Claro. Y la Virgen del Rocío, la que hay en Almonte, tiene una carita, no está mal, pero sin embargo esta Virgen del Rocío, si pudierais verla, veréis qué cara la veremos. Más bonita tengo. Puede ser que tenga yo alguna estampa también. En el vídeo. También. Sí. Y verás qué cara y qué bonita es. Qué bien. Esta imagen. Bueno, aquí en Moncada vamos aquí a la asociación. Vamos aquí a la asociación. La actividad es enorme, vamos. Sí. Impresionante. Empezamos a mirar y bueno. Sí, claro. Aquí nosotros pues tenemos un coro rociero. De hecho, esta entidad empezó llamándose Asociación Rociera de Moncada. Nuestros estatutos primero pone Asociación Rociera de Moncada. Sí. Porque cuando empezaron a hacer esta asociación pensaron en hacer una hermandad rociera. Y por eso pusieron eso, en hermandad. Una hermandad tiene un seguimiento muy grande que ellos, claro, no lo sabían entonces. Entonces no todo el mundo está preparado para estar en una hermandad. Entonces se empezó pensando en una hermandad, pero
se pensó que era más fácil la devoción rociera y todo seguirla, pero ser una asociación. Entonces, nosotros, claro, necesitábamos ayuda y estábamos inscritos en Andalucía. Pero para conseguir ayuda de Andalucía, la asociación tiene que llevar la palabra Andalucía. Entonces se cambió en el estatuto eso de Asociación Andaluza Rociera de Moncada. Claro. Sí. Para conseguir ayuda. Y de hecho, pues nada, lo primero que se fundó fue un coro rociero, que es uno de los más antiguos que hay en la Comunidad Valenciana. Y está en todas partes, vamos. Lo que hemos visto. Claro, Es que este coro rociero, pedimos la misa rociera, la pedimos a Sevilla. Para nosotros, pues todos de oído, solamente un profesor, una persona que entendía de música, unos guitarristas y los demás todos a cantar de oído, pues conformamos el coro rociero. De hecho, pues yo también, como abrí la ventana y entré, pues también dije, pues al coro rociero, claro. Imagínate. Entonces, pues hicimos nuestro coro rociero, donde entonces las entidades no tenían, pues hacían una misa de hermandad, hacían una cruz de mayo y tal. El coro rociero de Moncada, allí. Aquí visitábamos toda la comunidad, con el nombre de Moncada. Lo hemos visto, sí. Entonces, seguimos, claro. Nuestra federación hace un festival de villancicos, el coro rociero de Moncada asiste al festival de villancicos. Claro. El Día de Andalucía, que celebra, nosotros lo celebramos aquí en Moncada, en el Centro Cultural Blasco Ibáñez. Sí. Hacemos un teatro, o sea, teatro no, es una, digamos, lo que primero que hacemos es un festival de folclore andaluz, algo de cante flamenco también tenemos, porque como sabéis es materia de humanidad, pues cante flamenco, y luego con el folclore con nuestro grupo de baile. Cante flamenco, canta nuestro coro rociero. Luego pues hacemos lo que es, pues claro, lo que es el Día de Andalucía, pues cantamos los himnos andaluz y valenciano. Claro. Y agradecemos las ayudas que tenemos y en fin, abrimos un poco y luego pues una fiesta aquí donde hacemos comida, donde hacemos folclore y donde celebramos un gran Día de Andalucía. Pero nuestra federación también hace un Día de Andalucía en Valencia. Y nuestro grupo de baile también colabora con ese Día de Andalucía de nuestra federación. El grupo de baile es otra de las cosas interesantes. No, el grupo de baile, claro, el grupo de baile... edades, además. Sí, nosotros tenemos primero la escuela de sevillanas y flamenco, donde los lunes, los miércoles y los viernes son actividades de escuela de baile, de flamenco y de sevillana. Y el viernes los niños pequeñitos que tenemos, donde también aprenden sevillana y rumbita y todo esto, lo que van pudiendo hacer desde 5 años en adelante. Claro. El grupo de la casa de baile sí que son personas como ejemplo Arabela, Rocío, Laura, que están desde que eran ellas, esas niñas con 7 años, 8 que empezaron y están aquí todavía. Claro, esas niñas ya son profesionales. Hombre... Ellas ya son profesionales, sí. Las ves bailar y son profesionales. Y ese es el grupo de baile de la entidad, que hoy lo lleva Jesús Martínez, que también tiene una escuela, una academia aquí en Moncada, que es Copelio, y él es el profesor que atiende ese grupo nada más, lo que es el grupo de la entidad, donde la entidad pues colabora con el pago de eso y tal, porque este grupo, si la entidad lo necesita para un sitio, para otro, lo tenemos. Y ese grupo de profesionales. Se nos iban yendo las mayores porque tienen edades de que una está embarazada, de que otra tiene niños y está enfermo, de que otra atrás, porque ya tienen esa edad de donde eso también para ellos es prioridad, claro, aunque quieran estar en la asociación. Pero como teníamos un segundo grupo ahí con 14 años en adelante, 15 años tienen ahora, 14 adelante, ya todas de más de 14, 15 a 16, son 6 chicas, donde ya hemos unificado las que quedaban de este grupo y ellas, para incorporarlo al grupo de la entidad. Claro. Porque son mujeres, son 15 años, que son, algunas son más altas que las que tienen 30. Y se están haciendo chicas donde en esa edad pueden estar 6, 7, 8 años dedicadas muy bien a este tema.
que no tienen otras preocupaciones, sí tienen sus estudios, pero como les gusta y lo hacen porque les gusta, pues se incrementan bien y en fin, creo que ese grupo se ha fortalecido este año con estas chicas. Y luego tenemos, ya te digo, el de pequeñitos, que también lo tenemos ya como grupo infantil de la entidad. Bien, qué bien, Que os dije que lo íbamos a llevar el día 29 a Valdeosó al festival de nuestra federación, para que también ellos pues se animen y vayan pensando que cada día les guste más esto. Claro. Luego la escuela es lo que hay una escuela de baile donde son ya personas, los lunes son personas que ya saben sevillana, que practican castañuelas, que practican las sevillanas de distintas formas, y que la van incrementando, ya lo sabe. Luego los miércoles es aprendizaje, personas que aprenden desde cero a terminar la sevillana, que no la han terminado bien, pues vienen el año que viene y van fomentándola más. El 22 haremos aquí nosotros nuestro festival de fin de curso en el patio de la entidad. Todo lo que han aprendido las primeras, luego las que ya saben, luego nuestro grupo, el coro rociero, en fin, todo. Ese día haremos un festival aquí en la entidad, el día 22. Por la tarde, ya a las 7:30, 8, que ya no haga mucho calor en el patio, pues haremos esto. El coro rociero ensaya los viernes. Y bueno, pues todas esas actividades. Tenemos otra más, que es teatro. Hemos empezado también con unos sainetes muy graciosos, andaluces, donde posiblemente, no sé si los van a poder estrenar ahora para el fin de curso o será para la Semana Cultural, que la hacemos en octubre, siempre la Semana Cultural. ¡Qué barbaridad! Tenemos también eso, el grupo de teatro, porque hay unas personas que la verdad son ya muy graciosos y pensamos que esos sainetes a ellos les vendrían como anillo al dedo, porque son personas dicharacheras, de estos andaluces, que yo soy una andaluza, pero pues normalica, normal, pero hay de estos andaluces con gracia, que con nada que hablen te ríes, y ellos pues eso lo harán pues precioso. Ay, qué bien, qué maravilla. Porque algunas veces vengo y no les digo nada y están ensayando y me pongo ahí y lo oigo y me parto de risa, ya me oyen reír y ya saben que estoy mirándolo. Así que estará muy bien. Bueno, vosotros habláis, he leído yo, de 300 familias. Sí. 300 familias. A ver, hablamos, eso lo habrás cogido de los primeros años de la entidad. La entidad empezó eso con 300 familias, porque nosotros, así como las fallas son unidades, si son 5 son falleros. Claro, No, nosotros empezamos como familia. Sí que en el boom, cuando empezamos, sí que había 300 familias. Hoy no. Hoy el tema de familia lo tenemos, son familia también, pero hoy, por ejemplo, en vez de ser, porque claro, hoy la vida está de distintas formas. Para tener una cuota de 7 euros que se paga, 7 euros familia, no ascienda nada. Ayudas ya no hay de la Junta de Andalucía como teníamos. El ayuntamiento, pues tenemos esta casa, tenemos una pequeña subvención. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en estatutos nuestros, y de hecho en la última asamblea se acordó que pagara el que quisiera, marido y mujer, 7 euros cada uno, y los hijos entran todos a todo lo que hay en la entidad. No es como la falla, que tienen que pagar todo, pero claro, estamos hablando de una cuota que tampoco la puede subir mucho, porque la vida está donde aquí hay familias que tienen hijos parados, donde hay muchas familias que no se han ido de la entidad, pero que no pueden ni pagar la cuota. Que yo les digo, y todos, que sigan viniendo, que la vida mejorará y todo, pero que claro, hay que contar con algo para resistir. Entonces se puso eso, en que no todos los matrimonios están pagando eso, pero el que quiere pues están pagando los dos. Entonces pues ha subido un poquito este tema, porque hoy pues yo te digo que familia hoy en activo que paguen, pues qué te digo yo, no llegarán ni a 100, llegarán entre 80 y tantas familias, que está muy bien familia, pero claro, si tú tienes que de eso algunos no se han ido de la entidad, no pagan la cuota religiosamente cuando pueden, nos ayudamos con una lotería que hacemos,
hacemos lotería, Claro. tenemos un número que desde que abrimos la entidad tenemos el mismo número, todavía no nos ha salido gordo. Ya saldrá, no. Pero bueno, seguimos con el mismo número, el 31.816. Ostras. Entonces, ese número lo tenemos de siempre, hacemos 2 jugadas al mes, una primera y otra última. Es poquito por lo que queda, fíjate tú, jugamos a 2 euros y la papeleta son unos 60 lo que jugamos y 2 euros 40 céntimos de papeleta. Pero bueno, está la ilusión de la lotería, si quedan 50 euros, 40, tal, de cada jugada y tal, eso que unimos a la entidad y con esa ayuda es lo que vamos funcionando. Claro. La cuota y la ayuda. Claro. Hay que pagar el profe, hay que pagar muchas cositas porque siempre van saliendo, hay que hacer una semana cultural, hay que hacer un día de Andalucía, hay que hacer una misa rociera, hemos hecho ahora para dar acción de gracia a la Virgen, donde luego hacemos un vino de honor, donde ayudamos un poquito a la parroquia ese día, donde hacemos unas flores para nuestra Virgen, donde todo eso son gastos que tienen que salir de la entidad. Lógico. Entonces pues vamos saliendo así justitos, pero vamos adelante. La fuerza está ahí puesta y vamos adelante. Claro. Además hemos visto que habéis colaborado, no sé si todavía, con el proyecto Ayuca, que es un proyecto de Cáritas. También con Ayuca ayudamos pues siempre que podemos, pero por ejemplo en fiestas de Moncada se hace una ofrenda floral a la Virgen, pero en vez de flores llevamos comida para Ayuca. A lo mejor llevamos un centrito para la Virgen, claro, y todo el dinero que teníamos que gastar de 6, 10 ramos o 12, pues compramos comida de productos que nos dice Ayuca que son los que más hacen falta y colaboramos con ellos, con ese tema, siempre. De hecho, luego también colaboramos con el cáncer, la ayuda de la Asociación del Cáncer, con una mesa que todos los años la tenemos la Asociación Andaluza Rociera y estamos ahí presentes. Luego algunos, pues en los que podamos, vamos a la cena también para colaborar más. Y también os digo que en nuestra mesa la gente son muy trabajadora. Os digo que muchos años, no es por ponerme flores, porque a lo mejor la que sale menos a andar a patear por el pueblo y pedir soy yo, pero las mujeres de aquí se mueven de tal forma que muchos años en la mesa, a lo mejor en Moncada no sé cuántas mesas habrá, pero hay muchas mesas puestas. Y una de las primeras es la de la Asociación Rociera, de dinerito que sacamos para el cáncer. Qué barbaridad. O sea que aparte de andaluces rocieros, aparte... Pues que trabaja, hay una actividad social, con el ayuntamiento también colaboramos, claro. En fiestas de Moncada, una noche la hacemos nosotros, la Asociación Rociera. Y colaboramos, ya te digo, pues con lo que podemos, nuestro folclore, con todo lo que hace falta para esa noche que el ayuntamiento nos concede el día que puede, y esa noche ahí en el Mercado Viejo tenemos nuestro festival para el pueblo de Moncada en general. Qué maravilla, madre mía. Salimos también en Falla, en la Junta Local Fallera, ataviadas de andaluzas para hacer la ofrenda de San José, de la Virgen. Ah, qué bonito. Bueno, claro, son muchos años, estamos totalmente integrados en el pueblo, claro. Sí, es parte ya de la... Estamos integrados porque son muchos años y la asociación ha tenido alto y bajo, pero nunca ha cerrado. Siempre hemos estado ahí desde que se abrió. Y en cuanto a música y baile, el repertorio, ¿cómo? A ver, nosotros lo que es música y baile, música me dice de lo que se puede hacer aquí. Sí, claro, habrá un repertorio, me imagino, de música. Sí, verá, nosotros, el coro rociero, que se empezó solo con la misa rociera, no solo hace eso, hace la misa rociera, pero también nosotros, aquí, este coro, de hecho, fíjate, estuvimos, este sábado pasado, hemos estado a una misa civil, de boda civil, que ahora hay más que religiosas, y la hacen en el sitio donde está la comida, en el restaurante que está la comida, ponen para hacer, ya lo sabéis vosotros que iréis alguna, se hace lo que es la boda civil. Vale, la boda civil está, fíjate, voy a decir, nos dijeron que le gustaba que cuando entrara el novio le cantáramos una canción de Orozco, de este Orozco, que canta, el cantante. de Orozco, y claro, él es un solista.
solo. Claro. Y entonces, pues en coro, pues teníamos que hacer cuando tú eres un solista, tú bajas, subes, tú abres, cierras la boca, la haces como quieres. Es que ocurre que un coro tiene que ser al unísono y claro, que me comenta. Claro. Bueno, pues eso nos lo dijeron hace 4 o 5 meses. Nos pusimos en ello y ha salido la canción de Orozco y la hemos cantado a la entrada del novio. Luego hay otra de Nuria Fergó, que es Quiéreme, que la cantamos una parte de solista, una chica, y la otra el coro. Ah, impresionante. Entonces, esa era para la novia. Qué barbaridad. O sea, que se canta cada música. O sea, que hacemos sevillana, rumba, y luego nos pidieron que nos quedáramos un poquito así, aunque fuera media horita, para amenizar un poquito esto, mientras están tomando algo para entrar a la comida, que era mediodía. Pues dijimos, sí, es una buena ayuda porque nosotros tenemos que pagar guitarristas, los demás gente de la asociación nadie cobramos, nadie. Pero hay una guitarra, nos acompaña a veces una flauta, hay el del tambor tampoco es de la asociación, castañuela, caja, llevamos toda esa clase de música y eso hay que pagarle algo. Si hay que ir lejos, la gente de la asociación no cobra, pero hay que ayudar un poco por si van 4 coches, pues a gasolina, tal. Vale, pues de esas ayudas, porque nosotros no podemos cobrar, porque tal, pero es digamos, a la asociación pues hacen una ayuda, para la asociación pues nos dan algo para eso, una donación a la asociación. Una donación, nosotros pedimos una donación lo que pueda. Bueno, pues nos dijeron que nos ayudaban un poquito mejor si nos quedábamos ese ratito y nos quedamos. Bueno, cantamos rumbas, cantamos un montón, bueno, toda la clase porque el coro tiene muchísimo en el repertorio, lleva de todo. Qué maravilla. Y aquello, la novia allí bailando delante de nosotros en la rumba, y el novio y tal, y bueno, pues la verdad que fue bonito, y ellos se quedaron muy conformes, y nosotros pues nos dieron también esa ayudita, que nos viene muy bien porque para pagar a los guitarras y todo eso, porque ellos no pertenecen a la asociación, uno viene de Quart de Poblet. Y hay ensayos todos los fines de semana, todos los viernes, porque claro, tienes que ensayar, si no, no estás a punto, todo el año. Así que el coro rociero tiene música a tope. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos nuestra semana cultural, pues el coro rociero está dispuesto para una noche de rumba, una noche de sevillana. Los villancicos también nosotros hacemos una noche aquí para estar, por ejemplo, la noche, el sábado más cercano a la Nochebuena, nosotros celebramos aquí la Nochebuena, juntos toda la asociación. Cenamos, pero primero tenemos un festival de unos villancicos, donde ahí en el escenario ponemos a lo mejor una candela, una candelita de estas ficticias, y ahí nos reunimos todo el coro, llamamos al ayuntamiento, a quien quiere estar aquí, y cantamos, adoramos al niño, que no hay un niño Jesús grande que tenemos, y cantamos pues villancicos, pues todos los que sabemos, y luego pues ponemos un pequeño aperitivito para los que vienen de visita. Luego cuando se van pues ponemos una cena para los socios y estamos aquí cantando hasta las 2, hasta las 3 de la mañana celebrando la Andalucía, o sea nuestros villancicos andaluces ya de forma, cada uno sale con el que quiere, canta uno y hacemos este tema. Qué bien, qué bien. Y claro, pues la música, está ese tema, y hacemos noche, ya te digo, de rumbas, de sevillanas, luego hacemos también noche de pasodobles, también cantamos unos pocos de pasodobles, y entonces pues también estos que van a bailar, los bailongos, estos que hacen esto con las piernas, estas cosas y todo, se lucen ahí todo lo que pueden, eso para la semana cultural, y bueno, pues digamos, un poquito de todo, aquí sí, y si no, pues enseguida la chica que está en fiesta, prepárate que vamos a hacer este sábado, prepara música de lata, claro, pero música de todas, y entonces pues baile para todo el mundo y una cena de picoteo y todo eso que de vez en cuando, cada mes, pues hacemos una pequeña fiestecita de esas, y bueno, esta es nuestra tal. Ahora no lo solemos hacer porque la gente que un poco nos ha quedado no es lo mismo, pero cuando empezó la asociación también había muchos mayores de los que vinieron de Andalucía, que os digo que apenas no sabían leer ni escribir. Yo misma y algunas personas más compré cuadernitos y
empezaron a venir a aprender a leer, a escribir. Y muchos de ellos, cuando me ven todavía, ay, que yo ya no pongo el dedo, que me enseñaste a, a poner mi nombre y a leer un poquito, y todo eso empezamos a hacerlo aquí también en la asociación. Yo también di clases de corte y confección, aquí en la asociación. Ostras. Para que viniera la gente a aprender. Claro. Aquí alguna quiere hacerse un vestido, ay Mari, ¿por qué? Por favor, me dicen Mari, ¿por qué no me corta esto para evitar? Oye, que no tengo ganas ya de coser, que yo ya no tengo ganas de eso. Oye, joroba, córtame un vestidillo. Ah, venga, va, te lo corto. Aquí, cuánta vida, ¿eh? Aquí somos una familia ya muy grande. Sí, qué bien, qué bien. Qué bien. Es lo que fíjate. También, por el tema de la vestimenta, porque vemos los vestidos, vamos, eso no es normal, Mira, eso es una maravilla. Claro, mira, la vestimenta vale dinero. No es tan cara como la valenciana. Ya. La valenciana es otra cosa. Sí, sí. La vestimenta andaluza, pues sí que te sale con dinero, por si tú tienes que ponerte aderezo de collar, de pendientes, de flor, de esto, de zapato y tal, te cuesta un dinero y traje. Sí, sí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tú, por ejemplo, pues ya tienes unas cosas, pues tú dices, ay, que este vestido ya lo tengo tal, pues me voy a comprar, me voy a Caroli, aquí que hay 2 o 3 tiendas buenas de esto. La gente, la ropa se la compra cada una individualmente. Ahí esto, la asociación no puede entrar en eso porque es muchísimo gasto. Claro. Solamente ayudamos al grupo de baile. Claro. Ahí sí que ayudamos un poco. ¿Con qué? Pues con rifas. Mira, este año pasado dije yo, vamos a hacer una cesta, cuando nos veáis que llevamos tiempo suficiente, mira, una cesta de Navidad, vamos a hacerla en rifa. Digo, pero fíjate, es que una cesta, la gente papeleta no le gusta comprar. Y si hacemos, que no sé si llevaré yo alguno, una estampita de nuestra imagen de la Virgen del Rocío y un calendario por detrás, y a la gente le sirve de calendario para tener un calendario, la imagen de la Virgen y el número de la rifa. Hicimos los calendarios, pero eso era todo y exclusivamente lo que se sacara para la ayuda. La asociación pagaba las estampitas y la cesta. Ajá. Y lo que sacamos era para ayuda del vestuario del cuadro de baile. Ahora estoy pensando, y hablo el otro día, porque también vamos, me voy de una cosa a otra según me viene, también vamos a los mayores de aquí de Moncada, a la residencia de los mayores, a cantarle villancico. Un día vamos de Navidad, un día vamos a las 5 de la tarde, a las 4:30, que es la hora de ellos, vamos con guitarra, vamos a cantarle villancicos, cantamos con ellos, cantamos el beben y beben, que lo saben ellos, y vuelven a beber y cantan, les llevamos unos caramelos, pasamos una tarde con ellos. Es con los mayores. Qué bien, ¿no? Y ahora pues estaban celebrando los mayores, creo que el 50, no sé qué aniversario, el 30 de la residencia. Ajá. Y nos invitaron, siempre como colaboramos, sí, a que fuéramos por la tarde un ratito a estar con ellos. Y estuvimos, una de la junta y yo, a las 4:30, hacía un calor, vamos a ir un ratico, que hacían una merienda, estuvimos allí. Y hablando con esta chica le digo yo, que es la que está en fiesta y en coro, Mari Carmen, digo, oye Mari Carmen, que no haríamos una rifilla el día, yo digo una rifilla, los andaluces enseguida cortamos, una rifilla para el día del festival de fin de curso, que vienen los padres, los abuelos y todo, que sacamos 30 euros, 50, lo que sea, para el grupo. Claro. Ay, qué bien, pues Mari, pues vamos a ello, pues hacemos una cosilla que venga bien. Una cosilla que venga bien, pues a lo mejor un jamoncito, una cosa que no sea un cuadrito que cuelga ahí, algo que a la gente le venga bien. Pues vamos a hacer una rifita para ese día. Llamé a Arabela y a las cuantas, esta tarde vengo yo a pagar al profe y a hablar con ellas para ver qué les parece lo que compramos para este tema. Pues claro, yo ya con ellas, con las mayores, y te cuento para todos estos temas. Claro, imagínate. Y entonces pues hacemos, Arabela pertenece también a la junta directiva, Laura también. Ella está en cultura y la otra está en juventud. Y porque te tienes que rodear de ellas, que es que yo les digo que vosotras tenéis que ser las que tenéis que vosotros ser las que yo ya me estoy cansando, les digo, que no te canses, que no, digo yo que me estoy cansando y tenéis que ayudar, porque tenéis que ser vosotros las que tenéis que seguir. Sí, sí. Bueno, ya veremos, pero tú quieta y te ayudamos, pero tú quieta. Y yo digo, bueno, pues yo quieta. Entonces, pues bueno, pues hacemos esa ayuda, esa rifa para el tema vestuario, pero solo de ella. Porque el coro rociero también necesita vestuario, pero cada uno no lo pagamos.
Ya, También. ya. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues porque no sacan, porque de ayuditas que hay, que son, ya te digo, donaciones, pues tenemos que pagar guitarras, tenemos que pagar cosas, que todo eso la asociación no podría pagarlo, porque no puede ser. Entonces, pues así está el tema vestuario, porque todo vale mucho dinero y cada uno, bueno, pues que tenemos un vestido 4 años, yo digo, mira qué cómoda estoy con este 4 años, da igual, cuando me lo pongo ya no se acuerdan del año pasado. Es muy bonito, tiene buenos lunares, la gente lo mira y ya está. Pero quiero deciros que, pues eso, que vale todo, la ropa vale dinero, y ya os digo que no es solamente el traje, que ya tienes que acompañarlo con todo lo que lleva consigo. Mantoncillos, pendientes, flores, zapatos. Claro, el grupo de baile, todo eso. Es fabulosa, ¿eh? Claro. Si no, la ropa que tiene, hombre, lo que es el grupo nuestro de la ETA, ellas llevan ya equipos de un montón de años y claro, ya tienen muchas cosas, porque claro, con cada cosa que bailan, si bailan una sevillana se pueden poner un traje, pero si están bailando, por ejemplo, un palo flamenco tal, ya serio, no se pueden poner ese equipo. Claro. Tienen que ponerse una ropa de acuerdo con lo que están bailando. Sí. Entonces, pues el vestuario tiene que ser amplio. Sí, claro. Ahí vamos. Entonces, pues a eso sí, a ese grupo, pues sí que ayudamos como podemos, que gran parte también lo ponen ellos de su bolsillo. Porque claro, tienen que poner los padres también. Pero bueno, hacemos un poco pues lo que se puede. Pero vamos, ya te digo, adelante vamos, adelante seguimos estando. Y claro, y que hay ya te digo, la ofrenda de Cáritas, pues vamos, que hay lo otro. Eso es la asociación y la asociación. Entonces, tenemos unos gastos, no tenemos alquiler, pero tenemos unos gastos que hay que sacarlos que son el día a día. Sí. El espacio es fabuloso también, ¿eh? El espacio, pues también os lo digo, y mira cómo lo tenemos, de cuidado y de todo, y este espacio, esto lo ha hecho la asociación, lo ha hecho trabajando, porque esto no lo dio el ayuntamiento totalmente, hombre, que se había prendido fuego. Madre mía. Ese como un coche ahí fuera, en la puerta, y se entró todo dentro, el fuego, y hasta el techo se tuvo que hacer nuevo, totalmente. No la placa, sino hasta el que había arriba. Se cayeron los cables, lo de la luz, todo se destrozó totalmente. Y así destrozado lo cogí. Saltando por encima de los cables para verlo. Aquí era todo cuartitos, como ese cuartito que hay de vestuario, todo esto eran cuartitos, así, habitacioncitas pequeñas. Estaba Protección Civil aquí. Ajá, sí. Y estaba ya, porque antes, cuando estaba el retén aquí en la calle Mayor, esto era para que estaba mi marido, aquí cerraban los coches que cogían de las calles y todo eso en este patio. Pero luego ya pasó aquí Protección Civil. Y estando Protección Civil es cuando ha habido el incendio. Entonces Protección Civil se la llevaron allí al lado del ayuntamiento nuevo, al lado de la policía, y esto... Yo dije, sí, lo cogemos, claro. Hombre. Yo dije, el ayuntamiento dijo, el ayuntamiento no puede ahora mismo ponerse a hacer esta obra. Ahora, ayudar en todos los materiales que necesitáis, lo pone el ayuntamiento. Pero el trabajo vosotros. Me dijo, tú tienes aquí albañiles, tú tienes aquí pintores, tienes fontaneros, aquí de todo. Así que, a hacerlo. Y yo dije, pues sí, adelante con ello. Claro, voluntario, aquí ni nadie ni una peseta. Bueno, y tiene que haber una comunidad fuerte para hacer... Aquí, entonces los hombres cuando terminaban de trabajar por la tarde, aquí a trabajar. Ostras. Y los fines de semana, lo más que se hacía era un almuerzo, sí, o una paellita un día, sí, de la asociación para que trabajaran los hombres. De hecho, algo de dinero también puso la asociación, porque había que traer, por ejemplo, un contenedor, y no podía traerlo el ayuntamiento, y los hombres sacar el escombro ahí al patio, y luego... pasarlo a un camión, y yo decía pues vamos a traer eso, que lo pongan aquí, que vaya directo ahí a ahorrar trabajo, unos grifos que no traían, pues vamos, unos grifos, yo tengo ahí mi lista, un listadito de la que la entidad también puso en dinero, y trabajo casi de un año, porque os digo que era fines de semana, a lo mejor hay fines de semana que había 4 solo. No se puede, claro. Sí. Y esto fue, que os digo, hacerlo todo. Todo. Yo dije al ayuntamiento, se podía quitar eso, porque si no aquí se quedamos muy pequeños, y abrirlo así, esas columnas, porque no se podían quitar, y me dijo que sí, que lo que quisiera, y entonces pues dijimos, pues sale, todo a hacerlo, y totalmente nuevo, suelos, baños, los 2 baños nuevos, todo nuevo.
Es un lujo, todo hacerlo. Es un lujo. Y el patio. Y claro, y lo mantenemos, lo seguimos manteniendo. Ese escenario pequeño que hay ahí no estaba tampoco, ese lo hemos hecho nosotros la asociación. Sí. Pues haciendo pues, lo que podemos. El ayuntamiento hizo bastante con poner materiales, pero el trabajo se puso de la entidad todo. Qué bonito. Una historia muy bonita. Todo. Pero claro, a lo mejor si esto lo hubiera podido hacer el ayuntamiento, a lo mejor lo hubiera cerrado como estaba en ruina, pero luego a lo mejor al año, los 2 años lo hubiera podido conseguir hacerlo y tal, porque hay muchas entidades que quieren. Claro. Pues a lo mejor cuando estuviera hecho bonito y tal, a lo mejor no era para la asociación rociera. Claro, o compartirlo con... O compartirlo. Y entonces yo dije, en ese momento, digo al alcalde, dame la mano esa, y esto, adelante voy con él. Sí, señora. Y luego, después de decirle a él que sí, hablé con asamblea el sábado siguiente, claro. De todo. Digo, mirad, me he comprometido a esto, todavía lo puedo cerrar, pero me he comprometido a esto, vamos adelante, claro que sí. Imagínate. Porque mira, estábamos en la calle de San Roque, más de 20 años hemos estado en la calle de San Roque, en una casa grande de esta antigua. Sí. La parte de atrás, y nosotros fíjate que cada año pintura la teníamos, la conservábamos, pero se empezó a caer la parte de atrás. Ostras. Ya el seguro me dijo el último año, esta casa está para ruina. Esta parte de atrás la tenía apuntalada, la tuvimos que apuntalar la parte de atrás. Y yo dije entonces, después de más de 20 años, en aquella casa, más los que estuvimos en la calle de Hacienda, en esa calle, pagando alquiler siempre la asociación. Últimamente pagábamos 400 euros allí de alquiler, más luz y agua. Ostras. Entonces, y se caía la casa, entonces yo es cuando pedí ayuda al ayuntamiento. Y digo, no podemos seguir, aquí hay fallas y entidades que tienen cosas del ayuntamiento. Claro. Ahora nosotros las necesitamos y ahora las pido, después de tantos años. Y me dijo, María, claro, no podemos negarte, pero no tenemos un sitio en condiciones para vosotros. ¿Sabes lo que nos dio? Arriba en la calle Valencia... arriba del todo, sí. Que había ahí, hay un centro ahí, cerca, ¿sabéis dónde están los tamborileros? No. Bueno, allí había un centro que lo tenían para la mujer, para cosas, pero era arriba pisos y la parte de abajo, donde no estaba insonorizado ni nada, no podíamos hacer ni un ruido ni media. Ostras. Entonces no se podían dar clases, no se podían dar 2 habitacioncitas. Entonces le pedí, para que no se muriera del todo, los jubilados de Moncada, sí. Un aula para dar las clases y la casa allí en la calle Badía. Allí el coro no podía ni ensayar a las 6 de la tarde para que no molestara a los vecinos, porque llamaban a la policía. Claro. Entonces estuvimos 1 año y pico y yo seguía insistiendo y tocando a la puerta que allí no podíamos seguir. Allí llegábamos y los jubilados, que también se creen amos y dueños y señores de aquello, unos días nos encontrábamos la puerta cerrada, habían cerrado las aulas, el maestro, el profesor está cerrado, María corriendo a pedir las llaves. Aquello fue un año y pico o 2 de desastre puro y yo ya le dije al alcalde, o la asociación se cierra o nos ayudáis en otro sitio. Claro. Y es cuando él, como tanta tormento le daba, pasó y salió esto, porque fíjate dónde estábamos. Y yo, claro, le dije a la gente en la asamblea, donde estamos no podemos seguir, cerramos la asociación o echamos aquí adelante. Y en cuanto tengamos esto medio el patio y esto medio embastadillo, damos aquella llave y nos venimos, vamos. Terminamos aquel tiempo allí, en cuanto tuvimos, que era mayo, ya nos veníamos a cenar aquí al patio, ya estaba esto a media, el baño estaba y ya tal, y dijimos, pues para el Día de Andalucía inauguramos. Así que esto ha sido sudor de los hombres de la asociación. Bueno, eso crea asociación también. Claro que hace mucha, por eso todos tenemos aquí trocitos y todos estamos aquí tan a gusto. Luego también nosotros, ¿qué hacemos? Pues la limpieza, la pintura, todo, esto todo es cuidado nuestro, nuestro. Además el ayuntamiento, María, tienen que ir a hacer el chocolate para la Virgen ahí fuera en el patio. Pues claro, si es del ayuntamiento, ahí está. Claro. Tienen que venir a hacer calderas, los de tal, igual. Aquí está, aquí estamos, que lo dejen limpio como lo tenemos, vale. Y ahí estamos. O sea, entonces, luego nosotros, si un socio quiere, pues un día hacer cualquier cosita, un cumpleaños de su niño, algún domingo que los socios a lo mejor no venimos tal, vale, no pasa nada, aquí en la casa. Esta es casa de todos. Y todos tenemos nuestro trocito aquí puesto. Por eso mientras pueda, bueno, pues aquí estaré.
y me quieran tener y me respeten. Ahora, el día que ya no me respeten, digo, nada, aquí os quedáis, chicos. Sí, vamos. Y bueno, sí, mira, el año pasado me hicieron una demostración que ni la merezco, allí en el Día de Andalucía. Ay, qué bonito, ¿eh? De todo, madre mía, las cosas que hicieron, todos los grupos, lo que me hicieron, una Virgen del Rocío, los años que estaba aquí de presidenta en Rosa Roja. Bueno, me da hasta, no quiero ni acordarme de eso porque me hicieron una emoción terrible. Ay, qué bonito, madre mía. Sí, vamos, hemos hablado con gente. Porque aparte que yo le dije, me voy a ir, os voy a dejar, porque la Junta está ahí muy... Nada, o que os lo dé todo hecho, y yo hay que salir más, tenemos que... Tal, y estoy sola, y me encuentro a veces, y ya me puse así un poco, y me voy a ir, y voy a dejar y tal cual, porque yo me duele mucho decirlo, pero estáis muy flojos, y tal. Y aquellos dirían, no, Mari lo está diciendo en serio. Y aquellos me prepararon algo que, fíjate, le dijeron a mi marido, no vaya a dejar de ir. Y dice mi marido, no, que sí, claro, como no voy a ir a Andalucía y tal. Pepe. Y bueno, pues mis hijos yo ni se lo dije porque, bueno, uno de ellos y los niños, que sí que les gusta mucho, vino, pero ni a los otros, porque es que yo, vamos, me lo tuvieron, que yo me entero aquí de todo volando, porque los secretillos me llegan rápido, no sé ni cómo. Lo hicieron, pero no me enteré absolutamente de nada. Y me hicieron ahí, después de cerrar yo, el Parlamento y tal, luego ya cerró la alcaldesa, y yo dije, bueno, pues ya cierra la alcaldesa, ya está terminado. Entonces, María Aguilar, que estaba... No, pero vamos a pedir permiso a la alcaldesa que ha cerrado, pero es que ahora tenemos que hacer algo muy especial. Y yo ya me quedé ahí a cuadro. Ay, qué bonito, madre mía. Porque la verdad que no hace falta. Yo lo hago con todo el gusto del alma y ya está. Claro. Y ya está. No hay otra. Yo soy una persona que si, hablando de cosas de mi tierra, de mi asociación y de todo, pues... Son tantos años ya también, que hay muy largo y prolongado. De hecho, mi marido también estuvo de presidente en esta entidad. Ajá. Pues veréis, esa etapa fue, el primer presidente de nuestra federación fue Juan Garrido Mariñas, que era presidente de esta entidad. Ajá. O sea que en nuestra federación hemos estado de esta entidad 2 personas de presidente. El primero y servidora. Sí. Y como aquello no es compatible la presidencia de FECA con la de una entidad, lo tuvo que dejar Garrido y mi marido era vice entonces y pasó a la presidencia y también estuvo un par de añitos también. Lo que pasa es que él con su profesión y todo no podía mucho, la Junta le ayudaba, pero bueno, por colaborar estuvo. Entonces, cuando yo también estuve en la federación, pues también hicimos igual. Se tuvo que dar Alonso, el vicepresidente, pero cuando yo terminé allí, pues ya aquí estoy otra vez. Y ya está. Qué bien, qué maravilla. Pues nada, yo invito a que cada vez que queráis, esta casa está abierta para los valencianos, los andaluces, los extremeños y todos los que quieran estar con nosotros. Qué maravilla, hombre, da muchas ganas. De hecho, con la Federación de los Tamborileros, que son, pues tenemos una amistad grandísima, el presidente y la mujer de la federación que hay en Valencia de extremeños, también nos regalaron aquel cuadro, me una amistad con todos y bueno, pues esta asociación está abierta para toda Moncada. Qué bien, fabuloso.